cambios fisiológicos están mediados por proteínas. En uno de esos tenemos lo que es la catálisis, que es la capacidad para incrementar la velocidad de una reacción química sin alterar el equilibrio de la misma. También tenemos lo que es la capacidad de reacción de acoplamiento, que eso quiere decir que es la capacidad de las proteínas para conjugar reacciones espontáneas y no espontáneas, permitiendo así realizar algunas actividades necesarias para el intercambio. Es en donde actúa lo que es el transporte celular. En esto las proteínas van a actuar como un canal de ingreso y salida para iones y sustancias. También vamos a tener lo que son proteínas que van a formar filamentos, las cuales van a unir a las células entre sí y las van a unir con su entorno. A estas proteínas se las va a conocer como proteínas de estructura y organización celular. A continuación vamos a ver las reacciones enzimáticas para convertir la tirosina en moléculas de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Como sabemos, estas moléculas son neurotransmisores y tienen estructuras similares como son el anillo de benceno. Es por esto que fácilmente se van a poder transformar de tirosina a las distintas moléculas. La función proteica depende de la forma de la proteína y de sus cambios. Las proteínas pueden unirse muy específicamente a otras moléculas, y las proteínas cambian de forma, lo que en definitiva altera sus propiedades de unión y su función. A las proteínas se les va a unir moléculas llamadas ligando, las cuales van a actuar como llave para abrir el canal proteico, para facilitar el transporte de sustancias e iones. Las membranas biológicas son mosaicos de proteínas incluidas en una bicapa fosfolipídica. Esta va a estar formada por fosfolípidos, los cuales son moléculas en las cuales tienen dos colas que son hidrófobas porque están hechas por ácidos grasos, y tiene una cabeza que es hidrofílica, que está formada por fosfato. Además de esto tenemos proteínas que van a formar el mosaico, en las cuales encontramos proteínas integrales, las cuales van a atravesar por completo a la membrana, las cuales van a tener en su centro un canal, y este va a ser el canal proteico para el transporte de sustancias. También tenemos proteínas periféricas, las cuales no van a atravesar la membrana por completo, pero siempre van a estar unidas a otras proteínas, las cuales van a ser proteínas integrales. La membrana celular es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean y ayudan a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. El transporte pasivo no utiliza energía. Este transporte permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o canales iónicos e incluso por medios de proteínas integrales. Este transporte se puede dar de las diferentes maneras. La difusión es el proceso mediante el cual una sustancia tiende a moverse de una zona de alta concentración a un área de baja concentración hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. La difusión se divide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. En este proceso, el desplazamiento de las moléculas se produce siguiendo el gradiente de concentración. Las moléculas atraviesan la membrana desde el medio donde se encuentran en mayor concentración hacia el medio donde se encuentran en menor concentración. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesario la presencia de un transportador, es decir, una proteína integradora, para que la sustancia atraviese la membrana. Ósmosis.
es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática, mediado por proteínas específicas denominadas aquaporinas, y a favor de su gradiente de concentración. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente, esto es, desde el medio de mayor concentración de agua y menor concentración de soluto hacia el de menor concentración de agua y mayor concentración de soluto. Con ello permite equilibrar las concentraciones del soluto de los medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere gasto de energía. Presiones osmóticas. En un medio isotónico, tanto la entrada como la salida de agua es constante, es decir, existe un equilibrio dinámico. En un medio hipotónico, desaparece el equilibrio dinámico, por lo tanto, la entrada de agua es superior a la de salida. En consecuencia, la célula absorbe el agua hasta reventarse, fenómeno conocido como citólisis. En un medio hipertónico, al contrario, la salida de agua es superior a la entrada de agua. Por tanto, la célula se deshidrata perdiendo su contenido hasta arrugarse y morir. Este fenómeno es conocido como crenación. Transporte activo. Es un mecanismo por el cual las moléculas atraviesan la membrana contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona baja hacia una zona alta. En el transporte activo tenemos un primario y un secundario. En el transporte activo primario trata de la bomba de sodio y potasio, donde actúa con la ayuda de la energía del adenosín trifosfato y la energía del adenosín difosfato, que esta es la encargada de transportar 2 iones de potasio al interior de la célula y al mismo tiempo bombear 3 iones de sodio al exterior de la célula. El transporte activo secundario. El transporte activo secundario ayuda a sustancias que normalmente no atraviesan la membrana, tales como los aminoácidos y la glucosa. Este funciona con la energía de gradiente de sodio. Tenemos 2 tipos de transporte activo secundario. 1. Transporte activo secundario cotransporte o sin porte. Actúa de la siguiente manera. Una vez que el sodio ya ha sido pasado por el transporte activo primario, es expulsado al líquido extracelular en masa. Las partículas se introducen o expulsan de la célula por 2 mecanismos, endocitosis y exocitosis. La endocitosis trata de mover moléculas o partículas grandes al interior de la célula, que se dan por 3 procesos. 1. Pinocitosis. 2. Fagocitosis. 3. Mediadas por un receptor o ligando. Exocitosis. Es un proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana y así liberan su contenido o sustancias, ya sea como la insulina. La transducción de señal ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular aumenta un receptor de superficie de la célula. A su vez, este receptor altera moléculas intracelulares creando una respuesta. Una molécula de señalización activa un receptor específico con la membrana celular. Un segundo mensajero transmite la señal hacia la célula provocando una respuesta fisiológica. Las rutas de señalización casi siempre comienzan cuando una molécula de señalización del entorno se une a una molécula de proteína especializada en la transferencia de información. El receptor participa en el transporte de material al interior de las células. Los iones y moléculas del citoplasma que están ligados a las uniones receptor-ligando se denominan segundos mensajeros. El mecanismo de acción de muchas hormonas es más comprensible en términos de las señales intracelulares que generan, las cuales incluyen AMP cíclico, un nucleótido derivado de ATP mediante la acción de la adenilil ciclasa, el GMP cíclico, un nucleótido formado por la guanilil ciclasa y fosfatidilinostidas,
Esas moléculas sirven como segundos mensajeros en eventos regulares por hormonas, dado que su síntesis es desencadenada por la presencia de la hormona primaria, molécula, que se une a un receptor. Muchos de estos segundos mensajeros afectan la transcripción del gen, pero también influyen sobre varios otros procesos biológicos. El factor natriurético auricular usa el GMP cíclico como su segundo mensajero.